Hola, te doy la bienvenida a esta nueva sesión del primer módulo del curso. En este video aprenderás acerca de la metodología que empleamos para construir un índice de habitabilidad a nivel zonal para la ciudad de Bogotá. Ya hemos visto el concepto de habitabilidad junto con sus 5 dominios definidos en nuestro proyecto y los indicadores dentro de cada dominio estimados con la información secundaria de bases de datos distritales. En esta sesión vamos a revisar un marco general de cómo se han estimado índices de habitabilidad a nivel global y en otros contextos. Posteriormente revisaremos cómo se utilizaron los indicadores en el proyecto Cívica para estimar un índice de habitabilidad de la ciudad. Para ello, introduciremos el método de análisis de componentes principales, PSA por sus siglas en inglés. Luego mostraremos cómo se validó el índice de habitabilidad para Bogotá y finalmente observaremos los resultados en materia de este índice. Medir habitabilidad no es una tarea sencilla. En cuanto a los múltiples de constructo, tal y como se definió en la sesión de bienvenida, donde se expuso que Cívica consideró 5 dominios de habitabilidad: ambiente, movilidad, vivienda y empleo, infraestructura pública y social y seguridad. A nivel internacional podemos encontrar varios índices que se aproximan a medir la habitabilidad. Uno de ellos es el Ranking Global de Ciudades Habitables de Economist Intelligence Unit, en el cual se estudian 173 ciudades al considerar 30 indicadores de los dominios de estabilidad, cuidado, cultura y ambiente, educación e infraestructura. Otro ranking que involucra nociones de habitabilidad es el ranking de calidad de vida de Mercer. En este caso, se rankean 241 ciudades en una evaluación multicriterio en aspectos de seguridad personal, ambiente político, salud, conectividad, clima, ambiente económico, educación, congestión, recreación, infraestructura y vivienda. Y también podemos ejemplificar un índice de habitabilidad global con el índice de mejor vida o Better Life Index, en el que se evalúa en escala de país las condiciones de vivienda, educación, compromiso civil, satisfacción con la vida, balance trabajo-vida, ingresos, comunidad, ambiente, salud y seguridad. Este índice se calculó para 44 países, siendo Colombia uno de ellos. Sin embargo, todos los ejemplos enunciados son índices a nivel de ciudad o en una escala más grande, y el objetivo del proyecto Cívica era estimar habitabilidad a un nivel zonal, utilizando una escala que permita establecer comparativas al interior de la ciudad e identificar zonas críticas en Bogotá. Cuando cambiamos la escala a un análisis zonal, podemos encontrar que en la literatura se destaca la relevancia de los aspectos locales y se presentan múltiples metodologías. Estas metodologías pueden ser cualitativas o cuantitativas, dentro de las cuales se destacan análisis jerárquicos, modelación espacial, clústeres, análisis factoriales o análisis de componentes principales, que fue el que utilizamos aquí. El análisis de componentes principales, o PCA por sus siglas en inglés, es un método de reducción de dimensionalidad en el procesamiento de datos. Es decir, que se utiliza para sintetizar información o simplificarla conservando la mayor variabilidad de los datos. El PCA es una transformación lineal o proyección de los datos en nuevos componentes conservando la mayor variabilidad posible. Una analogía que resulta adecuada es la de una fotografía o las sombras. Las sombras son la proyección a un plano bidimensional de objetos tridimensionales. De esta forma, reducimos una dimensión, pero perdemos parte de la información y por consiguiente debemos buscar el mejor ángulo para captar lo más relevante o perder la menor cantidad de la información. Con el siguiente ejemplo, podemos visualizar también cómo entender qué es la variabilidad de los datos y qué proceso realiza el PCA. Partamos entonces de este sistema coordenado con los ejes X y Y. Supongamos entonces este conjunto de datos. Cada dato tiene por consiguiente asociada una coordenada en el eje horizontal o X y otra en el eje vertical o Y. Podemos observar cómo hay un rango delta X y un rango delta Y.
que me delimita la información de todo el conjunto de datos. De esta forma, si se proyectan los datos sobre el eje X, tenemos una parte de la información. Y de forma similar, si proyectamos los datos sobre el eje vertical o Y, tenemos otra parte de la información. De esta forma, para tener el 100% de la información que se explica con los datos, necesitamos las dos proyecciones, que no es más que tener las coordenadas X y Y. Consideremos únicamente la información proyectada en el eje X o en el eje Y, que implicaría tener aproximadamente el 50% de la información. Entonces, volvamos a nuestro conjunto de datos originales. Y notemos que puede existir un nuevo sistema coordenado que podemos llamar X y Y primas, asociados a la distribución de los datos. Con este nuevo sistema coordenado hay un ajuste en los rangos delta X' y delta Y'. Rotemos la información para poder visualizar cómo el eje Y' es ortogonal a X'. Si nuevamente proyectamos la información en estos nuevos sistemas coordenados, veremos que otra vez para recrear el 100% de la información necesitamos lo que nos brinda las dos nuevas coordenadas X y Y'. Sin embargo, si consideramos solo la proyección en X', podemos observar que explicamos mucha más variabilidad de los datos con respecto a considerar Y'. Es decir que, considerando solo una coordenada, en este caso X', estamos reduciendo en una dimensión, manteniendo gran parte del porcentaje de la información porque podemos diferenciar cada elemento. Veamos entonces que este era el conjunto de datos originales. Y estos son los datos proyectados en el eje X'. Evidentemente no son iguales, y es que no estamos explicando el 100% de la información, pero sí explicamos un gran porcentaje. De esta forma, durante un ejercicio de análisis de componentes principales, cada componente explica un porcentaje de la información inicial. A esto se le conoce como varianza explicada y se seleccionan los componentes necesarios para explicar un porcentaje, normalmente entre 70% y 90%. Entonces, mostramos que el PCA consiste en una rotación de ejes, lo cual se puede entender desde la álgebra lineal como una transformación lineal o el producto de matrices. De esta forma, aplicamos la metodología a nuestros indicadores por dominio, es decir, los indicadores de ambiente, movilidad, vivienda y empleo, infraestructura pública y social y seguridad, determinando las matrices de transformación de cada dominio. Los resultados del PCA se sometieron a pruebas como la prueba de esfericidad de Bartlett y se analizaron a fin de determinar cuáles componentes aportan a la habitabilidad en función de las relaciones identificadas en el GMB y la revisión de literatura. Aquellos componentes que tenían una relación inversa fueron invertidas al restarles uno. Así, por ejemplo, en el dominio de movilidad se seleccionaron cuatro componentes con las cuales se explica más del 70% de la varianza y la matriz de transformación se ilustra con la escala de colores donde un tono rojizo más intenso es un valor cercano a uno positivo y el azul oscuro cercano a -1 en términos de correlación. Para el dominio de ambiente, una sola componente acumula más del 70% de la varianza. En el caso del dominio de vivienda y empleo, nuevamente una sola componente explica más del 70% de la información. En el dominio de infraestructura pública y social se requieren tres componentes para acumular más del 70% de la varianza. Y finalmente, en el dominio de seguridad, también se requieren tres componentes para explicar más del 70% de la varianza. Luego estandarizamos de 0 a 1 cada uno de los componentes en función de qué valores más altos se asocian con aspectos positivos de la habitabilidad. Y promediamos los componentes finales por dominio a fin de llegar a un único valor por dominio. Estamos viendo en este caso el mapa del componente final de movilidad o el índice de movilidad. Acá tenemos la distribución espacial para el dominio de ambiente, dominio de vivienda y empleo, dominio de infraestructura pública y social y dominio de seguridad.
Te invito a que pongas pausa al video y regreses al dominio que sea de tu interés para hacer un análisis más profundo o seleccionar una zona y observa cómo cambia el índice por dominio. Estas imágenes las podrás generar también en el visor de Bogotá. Finalmente, calculamos el índice de habitabilidad a nivel zonal para Bogotá como el promedio de los 5 valores de cada dominio. Por tanto, existe un mínimo teórico de 0 y un máximo teórico de 1. Sin embargo, podrás observar en el mapa que ninguna SAT se encuentra al nivel más alto de habitabilidad. Nuevamente te invito a que explores este mapa pausando el video. De igual manera, puedes explorar la información por dominio o el valor de habitabilidad por SAT en los visores que desarrollamos desde el proyecto y que explicaremos cómo usarlos en el segundo módulo del curso. Con esto concluimos la sesión número 3 de nuestro curso, en este primer módulo orientado a la comprensión del concepto de habitabilidad y de los datos disponibles en los visores y la herramienta de simulación. Esperamos hayas aprendido algo nuevo el día de hoy y nos vemos en próximas sesiones.